Hola, yo soy Gregorio Borbón del equipo 7 de la carrera de Relaciones Comerciales en UANEC. Muy bien, el día de hoy hablaremos sobre el tema de la crisis petrolera que sucedió en el año 2020. Muy bien, este año se perfila como uno de los más desafiantes para la industria petrolera, ya que esta es una caída sin precedentes en los precios a nivel internacional, por lo cual este fenómeno se atribuye a una combinación de muchos factores, principalmente empezando por tres. Empezando por el exceso de producción de crudo que producían en ese entonces, también el colapso de la demanda debido a la pandemia del COVID-19, ya que esta pandemia afectó mucho también a la infraestructura petrolera. Y también la falta de almacenamiento de infraestructura también para almacenar todo el exceso que estaban produciendo. Este año 2020 podría pasar a la historia como el peor año para la industria petrolera. Tan solo del año 2020, de entre enero a abril, los precios internacionales de energéticos del petróleo han caído a más de 75%. Hablemos sobre esos tres fenómenos, a lo que corresponde esencialmente a la caída de esta crisis. Principalmente el exceso de producción del crudo del petróleo, que desde hace años inunda demasiado en el mercado. Número 2, el colapso por la demanda, ya que debido al COVID-19 esta demanda redució un poco, ya que las personas pues no estaban transitando en sus trabajos, en sus oficios, a sus hogares. Simplemente el mundo se paralizó un poco, por lo cual el petróleo se dejó de consumir un poco. Y número 3, la falta de infraestructura de almacenamiento suficiente para guardar todo el petróleo que no está siendo consumido. En sí, ya que no se estaba consumiendo el petróleo, esta demanda pues fue bajando y fue disminuyendo, por lo cual pues no tenían para resguardar todo el petróleo que se estaba sobreproduciendo. El exceso de producción de crudo no es algo nuevo, ya que en el año 2014 y 2015 los precios internacionales del petróleo colapsaron de forma dramática, siendo de un menos 45.55% y un 30.53% respectivamente, con el inicio de una guerra entre Estados Unidos y Arabia Saudita, ya que los árabes, acostumbrados a dominar el petróleo, el mercado del petróleo como principal productor a nivel global, debieron enfrentar una competencia creciente extremadamente alta con los productores estadounidenses, que lograron exitosamente explotar yacimientos de crudos no convencional, a lo cual se le tiene como conocido el shale oil en el sur del país. Vamos con el COVID-19 y el petróleo. La crisis del coronavirus ha hundido las finanzas de Pemex en el año 2020. El año pasado la petrolera estatal registró una pérdida histórica de 480 millones.96 de pesos, en lo cual pues lo que supone un aumento de un 38 respecto a 2019, cuando las pérdidas del petróleo estatal fueron de 347.911 millones de pesos. En una conferencia con el inversionista, el director de la petrolera, Octavio Romero, reconoció que la pandemia ha causado grandes estragos a la economía mundial y a la compañía en particular sí misma. Por lo cual, el petróleo cubre el 60% de nuestras necesidades a nivel global, impulsando las industrias, el traslado de bienes alrededor de nuestros trabajos, también el traslado de personas a sus trabajos, y el cual no tener este consumo de las personas, como ya lo platicamos antes, las personas no estaban siendo transitadas a sus trabajos, a sus casas, el mundo se paralizó, por lo cual el petróleo se dejó de consumir de una manera pues muy histórica. Entonces, ¿qué consecuencias tiene esta crisis? El futuro de la industria no está en juego, por lo cual se atraviesa una crisis grave en la que las empresas que no sean capaces de sobrevivir a una crisis como esta, estamos hablando de las empresas que son pequeñas o que no cuentan con la infraestructura o con la economía suficiente de solventar o la capacidad de aguantar todo esto, pues simplemente fueron a la quiebra, sufrieron grandes pérdidas o tuvieron que hacer recortes de personales o en sí. Pero también los países más afectados serán aquellos que dependan fundamentalmente de los precios del petróleo. En el caso de nuestro país, México, la situación es invalente, con efectos positivos y negativos. Entonces, quien mayor riesgo corre es el gobierno. Nuestro tercer factor son los barriles almacenados por la demanda.
A medida de la demanda se ha detenido, muchos barriles del petróleo se han almacenados en una parte específica, tan solo en Cushing, Oklahoma, el centro de almacenamiento y distribución de los Estados Unidos en crudo. Se estima que la capacidad de almacenamiento disponible son de 75 millones de barriles. Estuvo, mejor dicho, por el tope, en lo cual ya se almacenaban 55 millones en febrero de ese mismo año. Además, los barriles almacenados en barcos que navegaban en los mares, se espera encontrar a alguien que los compre. Esto se refiere que también tenían almacenados en los barcos, esperando quien los comprara, pero realmente se estaba batallando para venderlos. Muy bien, y por conclusión, en resumen, este año 2020 trajo grandes estragos, para empezar con la crisis petrolera, ya que este año el petróleo cayó a más de 75% y alcanzó niveles negativos sin precedentes para este mismo. Esta crisis se atribuye al exceso de producción del crudo, como ya lo hablamos, el COVID-19 y la falta de almacenamiento de los barriles de crudo que ya se estaba produciendo. También cabe recalcar que pues principalmente el COVID-19 afectó demasiado. Sin embargo, también para las petroleras, para nuestras personas en sí mismos, con muchas pérdidas, como también para las empresas y el gobierno en sí. Y muy bien, esto ha sido todo. Muchas gracias. Espero que les haya gustado este video. Nos vemos pronto.